Todo comenzó cuando nuestro queridísimo profesor Ortega nos asignó la tarea de realizar un trabajo de investigación. Para esto, tuvimos que hacer nuestros propios equipos, y fue así como quedamos Ale y yo en el equipo DIB1, el mejor equipo de todos. Para comenzar, teníamos que escoger un tema. Hubo varias propuestas, como los millennials, protección de animales, la pobreza, entre otros. Antes de elegir el tema indicado, Ale y yo discutimos nuestros puntos de vista sobre los distintos temas, y al final, después de varias horas de investigación, elegimos la pobreza. Para delimitar el tema, acordamos enfocarnos solamente en México e India, esto como resultado de nuestras experiencias vividas en ambos países. Seguimos investigando, esta vez enfocándonos única y exclusivamente en el tema ya acordado. Pasamos varias sesiones de la clase de español buscando la información necesaria para realizar el trabajo. Atareados como pocas veces antes y cansados del largo trabajo, llegamos a caer incluso en la desesperación, pero no nos rendimos, había que terminar el trabajo y había que hacerlo bien. Para seguir con nuestra investigación, organizamos junto con nuestro grupo una visita a la Biblioteca Vasconcelos, para así conseguir nuestra información bibliográfica. Una vez que contábamos con toda nuestra información, continuamos con el siguiente paso del trabajo, realizar el subrayado y anotaciones necesarias para así poder hacer las fichas de registro y trabajo. Íbamos encaminados hacia el éxito, poco a poco íbamos completando nuestras tareas y nada iba a detenernos. Y fue así como pudimos completar la primera entrega del trabajo. Comenzamos con el borrador, trabajamos todos los requisitos que se nos habían pedido: citas, portada, índices, introducción, desarrollo, conclusión, temas, subtemas, subtemas, en fin. Todo eso nos tomó horas y horas de trabajo, lágrimas y lágrimas de frustración, y tan solo 2 meses después conseguiríamos alcanzar la meta: desarrollar un trabajo ejemplar. Para finalizar, tuvimos que llenar el formato de autoevaluación y después así concluimos con nuestra travesía y revelamos la otra cara de la moneda. A continuación, daremos a conocer algunos de los resultados de nuestro trabajo de investigación. ¿Por qué este título? Bueno, nosotros elegimos la otra cara de la moneda porque estamos acostumbrados a un entorno que no nos deja ver claramente lo que es realmente la pobreza. Estamos acostumbrados a ignorarlo o de plano no conocer lo que este tema significa realmente. La pobreza en México. La pobreza en México, al igual que en varios países, es consecuencia de la mala administración del gobierno, y esta ha existido desde hace unos 3000 años. Nuestro país, en algunas ocasiones, ha caído en manos de malos gobernantes que han llevado a México a tener una situación económica baja, y esto provoca desigualdad entre las clases sociales. Antecedentes sobre el estudio de la pobreza en México. En la década de los años 70, la CEPAL, o Comisión Económica para América Latina y el Caribe, organizó una investigación sobre la pobreza en 10 países de Latinoamérica, entre ellos incluyendo México. Se utilizó el método de LP, o línea de la pobreza, con el cual después se haría un estudio más adelante para poder contrastar los resultados de ambos estudios y así poder llegar a lo que tenemos hoy. Por su parte, bueno, la evolución de la pobreza en México, a lo largo de la historia ha habido demasiados altos y bajos. Esto lo podemos comprobar con las investigaciones realizadas en los años más pegados a nuestra época, que se llevaron a cabo con el mismo método de línea de la pobreza. Como conclusión, se puede saber que el desahorro es uno de los principales causantes de la pobreza. En muchos hogares de nuestro país, la gente desahorra al hacer un consumo excesivo más allá de lo que pueden ingresar en sus hogares. Bueno, la tasa de pobreza en México. Durante el gobierno de Peña Nieto, México no ha tenido grandes progresos con respecto a la situación de la pobreza y ha estado luchando contra la desigualdad de ingreso y las tasas de pobreza que se han mantenido prácticamente sin cambio en los últimos 20 años.
Esto habla mucho de nuestro país, ya que no ha habido ningún progreso y ningún presidente se ha esforzado lo suficiente para cambiar esta situación. Y el mismo presidente pues confirmó que la desigualdad de ingresos es uno de los principales impedimentos para el crecimiento del país. Creemos que si el gobierno fuera más efectivo para reducir la pobreza, entonces la gente se preocuparía menos por la desigualdad entre clases sociales. Ahora hablaremos de la pobreza en India. En India la situación de la pobreza es más extrema, pero el momento en el que la situación fue más remarcable fue en el año de 1870, cuando India había sido colonizada por los británicos. Hoy en día, India sigue siendo uno de los países con mayor pobreza en el mundo, y México tampoco se encuentra en buena posición. Causas y efectos de la pobreza en India. India es una de las economías de más rápido crecimiento en el mundo, y al ser el segundo país más poblado del mundo, su riqueza apenas se distribuye a través de la población. Esto hace que, como muchas personas se concentran en el mismo lugar, produzca una lucha por el trabajo, la comida y el hogar. Esto también provoca una división social. Están los ricos, los pobres, niños y mujeres. Las mujeres y los pueblos indígenas son los grupos que son excluidos por el gobierno, y para ellos es más fácil fingir que estos sectores no existen en absoluto, ya que se les facilita la administración pretendiendo que no hay nada malo en el país, y no todos tienen acceso a los servicios básicos. En la India, el 73% de la población reside en Nueva Delhi, y de este 73%, solo el 5% cumple o adquiere los ingresos necesarios para así poder satisfacer sus necesidades básicas. Esto, bueno, es como consecuencia, como ya he dicho antes, de una mala organización y de los desahorros. Asimismo, existen pocas oportunidades en este lugar, como es la India, ya que se puede ver una gran desigualdad entre la gente que reside en este país. Desde 1991, India ha experimentado un fuerte crecimiento económico. Sin embargo, gran parte de la población vive en la pobreza y los niños son los más afectados, al igual que con la desigualdad social. Esto sucede gracias a la falta de servicios básicos que padecen, por ejemplo, el agua potable, un buen alimento, la educación y cuidados médicos. La muerte de niños en India es de 2 millones de niños al año y la mayoría de ellos mueren por desnutrición. Entonces, podemos concluir que sí, la desigualdad que se vive en estos dos países es muy grande, probablemente más en India que en México, pero existe de todas formas. La gente carece de oportunidades para satisfacer sus necesidades básicas, y esto es consecuencia de algunas cosas como el desahorro, el mal gobierno, la mala administración. Todo esto cae en nosotros y provoca que haya gente que no tenga lo necesario para tener una vida plena. Por supuesto, también hubo algunos aprendizajes. Mejoramos nuestras habilidades de búsqueda de información, empezando por la biblioteca. Nosotros la verdad es que jamás habíamos ido a una biblioteca, y después de esto hemos aprendido cómo buscar información ahí. También adquirimos mayores conocimientos acerca de este tema, un fenómeno del que probablemente no sabíamos o no teníamos mucha idea, pero después de este trabajo hemos adquirido conocimientos que nos impactan y se quedarán en nuestras vidas para siempre.